Buenos días y bienvenidos todos a la sustentación de mi proyecto de grado titulado Estrategia de Revitalización Urbana en el entorno inmediato del edificio Fayacé como aporte a la revitalización urbana del Centro Histórico de Barranquilla. Mi nombre es Laura Araujo, soy estudiante de la Universidad del Atlántico. Mis asesores fueron el profesor Carlos Rada, la profesora Marcela Cuellar y mis jurados evaluadores son el profesor Giovanni Durán y el profesor Juan Pablo Mestre. Barranquilla siempre significó para Colombia una ciudad aventajada en temas industriales, comerciales e incluso culturales, y hacia los años 50 aproximadamente la actividad principal llegó a ser la industrial, lo que causó que muchos de los accionistas y empresarios trajeran aquí sus sedes y fábricas y generó además el desplazamiento de muchos de sus habitantes que residían en este lugar hacia otros sectores de la ciudad, y esto determinó una imagen de abandono residencial a pesar de ser una actividad importante para la economía. Lo anterior también provocó que la ciudad siguiera creciendo hacia las periferias, y los problemas de salubridad le abrieron espacio a la indigencia, la inseguridad y el deterioro de las calles, de los andenes, de los bulevares y de los edificios, los cuales fueron el inicio de la Barranquilla esplendorosa de éxito. Aún hay muchos de esos edificios que se mantienen en pie, algunos en abandono y otros en usos inadecuados que ponen en peligro su estabilidad. A partir de la década de los 60, el centro entró en un conflicto de habitabilidad y deterioro por un crecimiento en la migración, lo cual delimita incluso las horas hábiles del sector, ya que al culminar la actividad comercial, este se torna mucho más peligroso. El centro de la ciudad de Barranquilla debe ser recuperado porque es un epicentro de historia, de cultura y que contiene edificaciones representativas que significan la identidad de la ciudad y que generarían sentido de pertenencia en los barranquilleros. Como beneficio se obtendría la recuperación del espacio público, la preservación de la historia y la identidad y el uso adecuado del suelo, junto con la preservación del valor arquitectónico de cada una de estas edificaciones. El abandono del lugar causó la apropiación del espacio público por parte de los vendedores ambulantes y estacionarios, de las trabajadoras sexuales, de los vendedores de drogas y la propagación de la indigencia, lo cual afectó de manera negativa en el aspecto de seguridad y ambiental. Además de esto, obtenemos que los barranquilleros solo visitan el centro por necesidad o por diligencias. Entonces, como potencialidad se obtendría la recuperación del dinamismo en las diferentes horas del día, la apropiación del espacio público y la preservación de la historia, la identidad y de las edificaciones representativas por medio de la recuperación de estas y del entorno urbano inmediato. Como fundamentos teóricos, cito a Fernández y Castelar, quienes en el 2017 hablan sobre la preservación de los centros históricos. Muestran las consideraciones urbanas, sociales y económicas al momento de formular una estrategia adecuada para la recuperación de estos mismos. Asimismo, la importancia patrimonial que tiene la morfología urbana de las llamadas callejones y por qué deben ser conservados. En el 2005, José Sánchez habla sobre la recuperación de la función residencial de la ciudad, que no solo justifica la conservación de sus elementos arquitectónicos y del patrimonio, sino que también ha manifestado que es el arma más eficaz sobre las transformaciones urbanas modernas y que además de esto propicia el turismo, aspecto que queremos promover en el centro histórico de la ciudad de Barranquilla. Como fundamentos históricos cito a Javier Augusto Buitrago, quien habla de que la apertura de las actividades portuarias son el impulso para el desarrollo de Barranquilla, ya que se convierte en un paso obligatorio entre el transporte fluvial y el transporte a vapor, en el que se transportaban los productos de exportación, como fue primero el tabaco y luego el café. Según él mismo, fue así como la iniciativa privada impulsa el desarrollo de la municipalidad, instalando aquí fábricas, y en 1877 se instala la primera fábrica de jabones en Barranquilla, a la que se le llamó La Española. Finalmente, en 1890 se inaugura el tranvía, en el que aparece también el transporte urbano de pasajeros. Según Gustavo Rodríguez, este proceso se deterioró a partir de los años 60 y contrasta con el auge y desarrollo de las épocas anteriores. El objeto de estudio se encuentra dentro del territorio colombiano, en la ciudad de Barranquilla, más específicamente en la localidad norte centro histórico, dentro del suelo urbano de la ciudad. Limita con algunos brazos del río Magdalena, denominados como el Caño del Mercado, Caño Arriba y Caño de los Tramposos. Además de eso, cuenta con una zona declarada como centro histórico, que tiene zonas de influencia por los barrios del Prado, Alto Prado, Bellavista y el barrio abajo, que también contó en su momento con un PEM. Además de eso, tiene límites con los barrios
Barlovento, San Roque, Rebolo, Chiquinquirá, Barrio Villanueva y al oeste con el Barrio Rosario y Boston. La Constitución de 1991 contiene artículos que contemplan la protección por parte de los particulares y del Estado a la propiedad sobre bienes de interés cultural. Por otro lado, la Ley 1185 del 2008 define un régimen de salvaguarda, protección, sostenibilidad y divulgación para los bienes de interés cultural y para la lista de representación del patrimonio cultural inmaterial. El decreto 763 del 2009 describe criterios y procedimientos para la declaratoria de los BIC y establece los objetivos y los contenidos generales de los planes especial de manejo y protección. Asimismo, el plan de desarrollo departamental, en el artículo 37 que habla sobre la cultura, dice que al mejorar la imagen urbana del sector se genera sentido de pertenencia por parte de los barranquilleros y con esto se fomenta la apropiación de la cultura endémica del sector. El plan de desarrollo municipal, por otra parte, habla de fortalecer los procesos de salvaguarda, protección, recuperación, conservación y sostenibilidad del patrimonio cultural de la ciudad. Y por otra parte, el plan de ordenamiento territorial articula con el Ministerio de Cultura para establecer las normativas y estrategias para la zona patrimonial de la ciudad, en el cual se hace énfasis en los diferentes manejos que se le pueden dar a los inmuebles del centro histórico. La investigación toma un enfoque cuanti y cualitativo, ya que se implementará la encuesta y las fichas de observación como herramientas de diagnóstico. Se encuestarán aproximadamente 200 personas que representan el 20% de la población flotante del centro, ya que este porcentaje varía de acuerdo a las horas del día y las épocas del año. Con esto se logra obtener un diagnóstico real sobre la experiencia y las sensaciones que experimentan las personas al visitar al centro, asimismo el motivo y la frecuencia de sus visitas. Con las fichas de observación se busca obtener un diagnóstico real de la imagen urbana actual y del entorno del edificio escogido, que en este caso es el edificio Fayacé. La técnica de análisis de la información será la distribución de frecuencia que corresponde a la metodología de investigación, como es la cuantitativa, y a la recolección de datos, como la encuesta. Asimismo, se implementó la técnica de análisis de información para las fichas de observación y visitas realizadas en el sector. Los resultados son representados por medio de diagrama de barras, gráficos de sectores y tablas de frecuencia. Como resultado del análisis de la información, se evidencia el centro histórico de la ciudad de Barranquilla como un espacio que simplemente ha quedado en la subutilización y además en la pérdida continua de la identidad histórica, ya que cada vez que sus edificaciones y calles son transformadas, evitan que se consolide como un espacio histórico y turístico. Asimismo, se evidencia que la población que vive este espacio no lo reconocen como un lugar seguro, atractivo para el ocio, y esto se presenta por diferentes factores que se agrupan y crean un problema real y actual del centro. Los factores más importantes reconocidos son el ambiental, el social, el deterioro de la imagen urbana por los aspectos anteriormente mencionados, la contaminación auditiva, la visual, la invasión del espacio público y asimismo el descuido de las edificaciones que significan el deterioro progresivo del centro histórico de la ciudad. Se hace importante entonces analizar la historia de la calle 32, que aparece como la primera calle de la ciudad de Barranquilla y por ende del centro histórico. Esta vía nace como una iniciativa individual de cada uno de los primeros pobladores que puso su casa donde le pareció conveniente, sin ocuparse mucho de la anchura de las calles, ni del tamaño, ni la uniformidad de las manzanas. Se asume entonces que el crecimiento de esta calle fue totalmente espontáneo y nada planificado, llevando así lo que se conoce hoy como la calle del comercio a ser un referente histórico de lo que fue el nacimiento y desarrollo de esta ciudad, valioso para todos los barranquilleros y la influencia en el Caribe, ya que aquí quienes se asentaron fueron en su mayoría familias emigrantes que traían innovación en el ámbito arquitectónico, en el ámbito comercial e industrial, y significó el avance y la ventaja que obtuvo la capital del Atlántico frente a las demás ciudades del país. En esta calle también se ubicó la Plaza de la Cruz Vieja, donde se construyó el primer teatro municipal de Barranquilla llamado Emiliano Bengoechea en los años 1893 y 1895 aproximadamente, y el cual existió hasta los años 40 y fue demolido sin tener en cuenta la importancia de ser el primero, de su gestor, del lugar de ubicación y olvidando así su historia y quitándole a la ciudad un referente histórico tanto arquitectónicamente como urbano, y asimismo para el teatro y el arte. En esta calle también se instalaron edificios muy importantes
de los cuales hoy existe, por ejemplo, el antiguo Banco de la República, el edificio Hanseática, el edificio Mogollón, el Banco Dugán y el edificio Fallacé. El edificio Palacé fue encargado por don Antonio Palacé, quien decidió vivir en el mismo lugar donde comercializaría sus productos de importación, como eran los zapatos y los sombreros de cuero. Estos productos eran importados desde Italia por la misma familia, ya que la compañía de su hermano Bonifacio se dedicaba a la importación y exportación bajo el nombre de Import and Export, propiedad de los hermanos. Los hermanos fueron los primeros italianos en trasladarse a Barranquilla con la intención de invertir, y justo en 1905 la empresa se dedicó a la compra y venta de bienes raíces, cambiando el nombre a Inverfa, la cual funciona actualmente bajo el mismo nombre. Estos hermanos más adelante empezaron a pagar impuestos y ampliar el negocio y sucursales alrededor de las provincias, y generaron así empleo para que las personas bajo la modalidad de consignación les cobraran la mercancía en esos diferentes lugares. Además de esto, el edificio tiene una gran potencialidad, y es que está justo al pie de la Plaza San Nicolás, alrededor de la reubicación de los vendedores ambulantes que estaban justo en la plaza. Es decir, que este espacio público que se generó está justo al lado del edificio, y el edificio a su vez cuenta con las vías semipeatonalizadas ya planteadas por el distrito. La primera planta sigue funcionando con un uso comercial, más la segunda y la tercera son espacios vacíos que sirven para el almacenamiento de mercancías, lo cual también debilita el edificio, ya que las cargas a las que está sometido no corresponden al diseño original. La carpintería y la mampostería interior, que servían como ornamento, desaparecieron, y la casa, al momento de ser remodelada, no se tuvo en cuenta el valor arquitectónico que tenían esas partes que fueron demolidas. Se realizó además un estudio del entorno inmediato del edificio, en el cual se pudo concluir que el espacio urbano inmediato al edificio Palacé es potencialmente recuperable, que aplicándole soluciones de espacio público arquitectónicas a los edificios representativos se contribuye a la recuperación del aspecto social y el uso adecuado del suelo en el centro de la ciudad de Barranquilla, con la intención de que las personas prefieran estar más tiempo en ellas, generándoles sensación de confort, y así incentivar a la permanencia prolongada por parte. En base al anterior se busca entonces plantear usos compatibles con el diseño original del edificio, rehabilitando así sus plantas y manteniendo la originalidad de los ornamentos y el espacio que aún existan, y recuperando su fachada. Con esto se impactaría el entorno inmediato, mejorando significativamente la imagen urbana del sector. Siendo consecuentes con la recuperación arquitectónica, se plantea una recuperación del espacio público, en el cual se proponen zonas verdes que aporten al mejoramiento de la imagen urbana y el embellecimiento, con la intención de que este se vuelva un espacio que genere confort y propicie el ocio, para así recuperar las dinámicas adecuadas del sector y fomentar el esparcimiento y el adecuado uso del espacio público. Para esta propuesta tomo la calle 32 desde la carrera 41 a la 43, ya que son las vías en las que llega al edificio Fallacé. Se plantea entonces, como ya fue mencionado anteriormente, la recuperación del espacio público y el mejoramiento de la imagen urbana, para así promover las zonas verdes a lo largo de la calle. De la misma manera se levantó la fachada del edificio y su entorno inmediato, para así generar una imagen aproximada de lo que sería esta si se recupera y si se interviene el edificio de manera adecuada, si se le da un uso especial, un uso comercial que potencialice la idea de generar ocio en el centro de Barranquilla. Estas imágenes muestran la posible imagen urbana que tendría el entorno del edificio Palacé, mas sin embargo este es solo un modelo, ya que lo que se apunta es a replicar esta estrategia en diferentes edificios representativos por todo el territorio del centro histórico de la ciudad, al punto de revitalizarlo en su totalidad. Referenciándonos entonces en la recuperación del centro de Sevilla y teóricos como Cabanes, que en el 2006 analizó los posibles usos que son compatibles con el diseño original de los edificios de los centros históricos, concluye que la recuperación del espacio público debe ser por medio de usos que propicien el ocio y el aprovechamiento de este, y además potencialicen el edificio como un objeto arquitectónico e histórico, a lo cual él menciona que el uso comercial y residencial deben ser los primordiales en los centros históricos. Teniendo en cuenta que el uso desde el momento de la construcción y diseño fue el uso comercial,
y de acuerdo con el POC actual de la ciudad de Barranquilla, el uso compatible es el mismo. Pero como se ha mencionado antes, se deberían implementar usos comerciales que propicien el ocio como restaurantes, cafés, restaurante bar y cervecería, con conceptos históricos y en su totalidad artesanales, conservando siempre la imagen urbana que se busca, que es de un concepto histórico y patrimonial, convirtiendo así este espacio en un atractivo, aportando al turismo histórico de la ciudad y dándole valor arquitectónico al edificio. Para las plantas 3 y 2 se considera que el principio de un uso que propicie la permanencia en horas de la noche como un hostal o un hotel que podría a su vez prestar el servicio conjunto de un uso planteado en la planta 1 y presentar el servicio de desayuno incluido en el costo del hospedaje, y con esto generar un impacto positivo en las dinámicas sociales existentes en el sector, mejorar la imagen urbana y sumarle importancia al sector y en los inmediatos que compartan características similares. Al ser esta estrategia replicada en otros edificios de usos institucionales y comerciales que inviten al visitante a permanecer por ocio en el centro de la ciudad, genera una recuperación parcial de problemáticas existentes en el centro y se aporta al mejoramiento del espacio en aspectos no solo estéticos sino también ambientales y sociales, ya que al mejorar las dinámicas mejoran estos aspectos mencionados. Las vías ya mencionadas, como son la calle 32 entre carrera 41 y 43, pertenecen al sector peatonalizado parcialmente por el distrito y que consecuentemente con eso se le plantea la estrategia de intervenir las vías con zonas verdes que mejoren la calidad ambiental y asimismo aporten al mejoramiento de la imagen, lo que servirá para que los espacios públicos propicien estancias prolongadas con bancas, luminarias adecuadas y demás mobiliarios. Como estrategia se plantea una solución a la que llamaremos acupuntura urbana, que se debe a la recuperación de edificios representativos en sitios estratégicos, lo cual crearía un radio de preservación y de uso adecuado que a largo plazo daría como resultado la recuperación y la revitalización total del centro histórico de la ciudad. Para una adecuada propuesta de la vegetación y arborización se toma como referente el libro del profesor Orlando Jiménez, que habla sobre el confort que generan los diferentes árboles en el Caribe colombiano. Él menciona en su libro que los árboles más confortables son el de mango, el de guásimo, el de guayacán, el de olivo y el de eucalipto, bajando ellos entre 1 y 2 grados centígrados la sensación térmica bajo su sombra. Es por esto que se propone utilizar este tipo de árboles o frutales en el centro histórico de la ciudad, ya que la sensación térmica en este espacio es muy alta por todos los contaminantes que están alrededor de ella y la cantidad de tráfico que se genera sin ningún tipo de zona verde ni que espacios que generen confort o sombra en estos. Termino esta presentación recomendando que este estudio y esta estrategia sea replicada y continuada por demás estudiantes en otros semestres, ya que por temas de pandemia y de tiempo no llegó hasta el alcance que se pretendía desde su inicio.